Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a empezar. Buenas noches, profe. Vamos a empezar, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Bien? Al menos yo. Sí, ya. Bien, vamos a empezar la anterior clase, recordar un poquito la anterior clase de qué es un mantenimiento, ¿no? Hemos podido recordar de que el mantenimiento periódico a un motor es necesario para su durabilidad en el tiempo. Bueno, entonces, para hacer un diagnóstico de motor, para saber en qué condiciones está un motor, vamos a empezar a ver algunas herramientas que son muy clásicas en algún caso y en otros muy esenciales. Bien, ¿está bien? Entonces vamos a empezar con el compresímetro, uso y recomendaciones. Ustedes han debido observar, al menos los que trabajan en taller, el uso de esta herramienta y es más, han debido ocupar la herramienta. Pero lo que no han podido entender es, por ejemplo, qué están midiendo del motor, porque hay muchas versiones. De taller a taller depende la versión que uno va a recibir. Algunos dicen, estoy midiendo el desgaste del motor, otros, estoy viendo el desgaste de las anillas, ¿no? Y hoy vamos a despejar un poquito esas dudas y ustedes van a entender el por qué y cómo va el uso de esta herramienta, o sea, cómo realmente va el uso de esta herramienta. Muy importante en lo que es el taller, ¿sí? Es indispensable tener un compresímetro para poder hacer algunas pruebas en el motor, ¿no? Mayormente cuando está fallando. Bien. Nos vamos aquí. Ya está. Entonces, definición. El compresímetro es un manómetro el cual sirve para medir la presión en recipientes cerrados. Extiende básicamente dos tipos, ¿no? Los de líquidos y los de gases. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de manómetros. Manómetro de presión para aire o gas y manómetro de presión para líquidos. Este para líquidos puede ser aceite o combustible, cualquiera de los dos. Pero ahora nos vamos a abocar al manómetro de presión de lo que son los gases o aire. Compresímetro para gases. Usa la presión atmosférica como nivel de referencia y mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor manométrico. Dichos aparatos reciben el nombre de manómetros y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que este aparatito, el compresímetro, la medida que nos da es la medida inicial es presión atmosférica, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Y es verdad. Y nos va a mostrar, cuando vamos a hacer la medida, la relación que hay entre presión atmosférica y presión. O sea, lo que va a haber superior a lo que es la presión atmosférica. Como les dije en la anterior clase, cuando medimos la compresión de un motor, obviamente los datos que vamos a obtener no son tan reales, ya que estamos a una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar. Y eso afecta. ¿Y cómo afecta? Bien, vamos a ver algo interesante.
Un ratito. Veamos esto. Un bar de presión es 100 kilopascales, ¿sí? Un bar de presión es altura del nivel del mar. Ese es el cero, vamos a decir, ¿sí? Cochabamba se encuentra a menos que eso, 0.75 o 75 kilopascales. Cochabamba. Santa Cruz está a 95. Entonces, en realidad, depende dónde vas a medir la compresión de un motor y en qué condiciones, ¿no? Si está lloviendo, si hace frío, si hace calor, te va a variar. Ahora, esa variación no significa que va a ser una variación, va a variar 10 PSI o 15 PSI. No va a variar mucho, pero sí va a tener ¿cómo se dice? Va a tener una diferencia que se va a poder apreciar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a medir la compresión, ¿no? Prueba de compresión, una forma de verificar el desgaste de un motor a combustión es sin duda la prueba de compresión de los cilindros. Mediante esta prueba se revela cualquier desgaste, ya sea en los anillos, en las juntas de culata o en las válvulas, siempre que un vehículo experimente una pérdida de potencia considerable. No sé si me están entendiendo. Pérdida de potencia considerable. Es decir, cuando ustedes van a medir la compresión, no midan pues la compresión a un auto que está, o sea, no agarren un motor y relacionen con otro motor. Eso nunca hagan. ¿Por qué? Porque las condiciones de uno a otro motor son distintas. Lo que hacen en los talleres generalizan esa relación, porque hay mucho de por medio. Un ejemplo les voy a dar. Yo tengo un motor Toyota Corolla 4A y al otro lado tengo un motor Toyota Corolla 4A, mismo motor. Pero ustedes cuando van a medir la compresión de ambos motores, resulta que uno tiene más compresión, sí, pero son igualitos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta de que ese motor que ha medido mayor compresión ha tenido en algún momento de su vida un sobrecalentamiento en la culata y le han tenido que cepillar? Rebajándole la cámara y aumentando, obviamente, va a aumentar su compresión. Y eso les voy a demostrar más adelante. ¿Me entienden? Entonces, no puede haber punto de comparación. Se ocupa un compresímetro no para relacionar motores. Eso tienen que pensar bien. Se ocupa un compresímetro cuando el motor pierde potencia y tienes que hacer una prueba para verificar si tiene algún daño mecánico o un desgaste mecánico en alguno de los cilindros que haga perder la potencia al motor, no para relacionar motores. Eso ustedes tienen que entender. Aquí en nuestro medio, mayormente ocupamos el compresión, o medimos compresión para relacionar motores. ¿Qué quiere decir? Para decir, bueno, el de mi compadre mide tanto y el mío quiero saber cuánto mide, así, más o menos. No existe esa relación. Es un mal uso de esta herramienta. Solo ocupen cuando tengan que verificar alguna pérdida de potencia y crean ustedes, no crean, sino es la base, empiecen revisando la parte mecánica. Entonces, ahí sí sirve, porque es parte de tu diagnóstico, no para hacer relaciones. Cuando venden un auto también, lo primero que hacen, hay que medir compresión a ver cómo está. Si el motor está andando bien, o sea, ¿para qué vas a medir compresión? La compresión es una parte del diagnóstico, ¿entiende? Bien.
pérdida de potencia considerable. Resulta necesario una prueba de compresión. Los síntomas descritos anteriormente pueden ser síntomas de válvula mal asentada y también puede ser diagnosticada con esta herramienta. A su vez, recomienda que cada vez que se realice un afinado de motor, se lleve a cabo esta prueba. Lo que decía, ¿no? Cuando ustedes van a hacer un afinado de motor, la mayoría de los mecánicos, ¿qué hacen? Lo primero que hacen, desarman, limpian todo, pero nunca le hacen una prueba de compresión. La prueba de compresión te puede dar mucha información, como que el motor está desgastado y por más que lo afines, no va a rendir bien. Por ejemplo, ¿no? Ya le puedes decir al cliente que puede, o sea, que empiece a pensar en una reparación, ¿sí? Tampoco es, por decir, un desgaste en el motor no determina, por ejemplo, el humo. Un motor puede estar desgastado y no humear, que ese es otro factor que es lo que ven en los talleres, ¿no? Un motor humeando, piensan que ya está recontragastado, ¿no? Un motor puede estar en excelentes condiciones y humear, como también puede ser al revés. Un motor debe estar muy gastado y no humea. El humo no determina el desgaste de un motor, por si acaso. Sí, el humo determina una falla y puede ser una falla en un cilindro, no en los cuatro. Bien. Podríamos decir que el compresímetro es como un analizador de fugas en el sentido de que una pérdida de compresión está vinculada a una fuga en la cámara de cilindro. Esto también mucho énfasis, ¿ya? La pérdida o la fuga que va a tener un motor cuando ustedes midan compresión mayormente se refleja en la cámara, no en el cilindro, como muchos piensan. Muchos piensan que cuando miden y tiene baja presión, piensan que es el pistón y las anillas. No, el pistón y las anillas puede sufrir un desgaste, sí. Pero en realidad la fuga de compresión se la da en las válvulas. Es decir, desgaste es en un 90% es desgaste de válvulas, no desgaste del cilindro y pistón. No, eh, es otra manera como ven los talleres, ¿ya? Cualquier motor, sea gasolina o diésel, necesita cierta compresión. Eso estamos de acuerdo, ¿no ve? En la cámara para funcionar. Yo les he hablado de eso. La mezcla aire-combustible que entra a la cámara se debe comprimir a determinada presión para que luego la bujía, en el caso de los motores a gasolina, encienda la mezcla y se pase a la fase de expansión del motor. Un desgaste de anillos, holgura del pistón y cilindro o válvulas gastadas, por eso te enmarca casi todo. Puede ser que esta cámara no esté lo suficientemente sellada y haya una pérdida de compresión, ¿sí? Entonces, todo hace énfasis a la cámara, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo les demuestro esto de que la cámara hace mucho a la compresión? Entonces, voy a empezar, deben conocer el motor GDI, han debido ver en motores 1, motores 2 o motores 3, porque ahora es motores 4, el GDI. El GDI o lo que llaman inyección directa de gasolina, que viene en la marca Mitsubishi, lo tiene Toyota, lo tiene Nissan, ¿no? Tenemos esos tres motores. Es un ejemplo, porque están descontinuados y ya están desapareciendo esos motores. Entonces, esos motores son bien comprimidos, ¿ya? Tienen una compresión bien alta. Entonces, si yo voy a medir la compresión en esos motores, me va a dar pues algo alucinante, ¿no? Y eso vamos a ver en este dato técnico. Cuando nos dice compresión, ¿sí? ¿Cuánto es lo máximo? O sea, lo normal es 15.7 bar. ¿Y cuánto es 15.7 bar? Imagínense, este tiene una relación de compresión, aquí está,
de 11.5 a 1. Y necesita un combustible de 95 octanos, cosa que no hay en el país. Por eso su motor se arruinaba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 11.5 a 1. Espero que me estén siguiendo aquí. Y tenemos una relación de compresión de 15.7. ¿Cuánto es? Porque ustedes en bar no conocen muy bien, pero sí conocen en lo que es PCIs, ¿no? Y esto es 15.7. 227 es su compresión de ese motor. ¿Qué les parece? Y nosotros hablamos de 120, que está bien, ¿no? Y esa es su compresión. Ahora, ese es, digamos, lo ideal, lo que debería tener estando nuevo. Pero aparte me dice su mínimo, que es 12.1. ¿Qué es su mínimo? Ya les he dicho, el mínimo es la compresión mínima que necesita para que haga combustión, ¿no? Y no contamine el medio ambiente y tenga una combustión buena. Debajo de debajo de esos valores va a empezar a contaminar. ¿Y qué significa contaminar? Que va a meter el combustible y no se va a quemar por completo, entonces va a botar bastante carburante por el escape, haciendo una contaminación elevada. Ahora, eso no significa que el motor no funcione. Eso también quítense de su cabeza de que, pero igual funciona. Ya sé que hasta con 70 de compresión un motor funciona. Arranca, acelera, anda. Pero no se trata de eso. Por algo están estudiando. Se trata de que nosotros busquemos la mejor manera para que ese motor rinda, no contamine. ¿Sí? Esta materia se trata de eso. 12.1 es o sea, el mínimo que tiene. Y nosotros ponemos 12.1. 175. Si llegara a un taller en el cual tienen la mentalidad de que 120 o 120, sí, 120 es una buena compresión, imagínense lo sorprendido que estuvieran con este valor 175. Oye, dijeran, este motor está súper bien. No, mentira, no está ni súper bien, eso está por entrar a reparación. ¿Sí? Entonces, el medir compresión, Profe, una pregunta. espera un ratito, voy a elevar el volumen. Ya, dime. Profe, tenía que decir anterior clase, esta clase, quiénes han aprobado porque no dijo. Ah, no, te cuento ¿Tiene que, ya la lista? no, te cuento que tiene que sacar el jefe de carrera. Ya, Ah, pero ya tiene el jefe de carrera en sí. debería tener. No es, yo he preguntado porque yo quería tomarme la molestia Sí, pues no de sé. revisar uno por uno, pero te cuento que ya lo han retirado de la nube el documento. Entonces no he podido y cuando he preguntado me ha dicho que el jefe de carrera tiene que encargarse de dar, digamos, los aprobados. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Ya. Bien, entonces, si vemos que 175 es súper alto, ¿no? Para un motor, si entra a un taller, un tallercito cualquiera y le miden compresión, obviamente, imagínense a alguien que quiere vender su auto, puede engañar a cualquiera, ¿no? Porque obviamente le van a decir, está bienísimo. No, no está bien. Es GDI. Esa parte no tienen que entender de que cada motor es algo bien particular y tienen que basarse en los datos. No se basen en un valor que todos manejan, ¿no? 120 manejan, 125. Eso por un lado. Ahora, vamos a ver otra cosita. ¿Qué pasaría si, a ver, yo tengo ¿dónde está? Lancer. Por ejemplo, si no, vamos a ver cuánto tiene tiene, bueno, por ejemplo, ¿no?
Si se dan cuenta, no tiene, pero aquí, no, este es compresión, no tiene este motor compresión. Bueno, este es un motor turboalimentado, ¿sí? Si se fijan aquí, su relación de compresión es 8,8 a 1, ni siquiera llega a 10. Y eso es por el diseño del motor. Ahora, si yo voy a medir compresión a un vehículo turbo, no me va a pasar más de 100 PSI. No por eso ese motor está mal. Si su compresión es bajísima, obviamente la compresión que voy a medir también va a ser baja. Pero eso no significa de que esté mal. ¿Me entienden? En el otro caso ya también es al revés, ¿no? Porque es un motor aspirado y está muy comprimido. Hemos visto en el anterior 11,5 a 1. Y este es 8,8 a 1. ¿Me entienden? Entonces, cada motor tiene su especificación. Entonces, cuando van a hacer una medición de compresión, traten de buscar un dato, ¿sí? Y que ese dato, a medida que ya les he dicho que va subiendo de altitud, tienen que quitarle entre un 10 a un 15%, ¿sí? Al valor, digamos, original que puedan encontrar en un manual. Ese es el valor. Y obviamente va a haber un 20% menos, que sería el mínimo. ¿Sí? Y por eso ronda entre 120, 125, digamos, una buena compresión. Pero ese es el mínimo, ¿no? Estamos siempre midiendo lo mínimo, o sea, lo mínimo para andar, para que no contamine. Pero en realidad un motor normal debe ser 130, 135, normal, ¿no? Y cuando reparan, si alguna vez los que están en taller hacen la siguiente prueba, midan compresión antes de reparar y luego midan compresión después de reparar y vean el resultado y a ver si alguna vez nos comentan qué es lo que ha sucedido, ¿no? Para los demás compañeros. ¿Ya? Entonces seguimos. Pasamos. ¿Por qué se desgasta los motores? Los motores no son eternos, son máquinas que trabajan exigidas todo el tiempo y los materiales, por más nobles que sean, tienen su desgaste con el pasar del tiempo. Si a esto le sumas escuchen bien, una mala lubricación de los cilindros debido a un mal mantenimiento del vehículo, este tipo de vida se acorta aún más. El aceite es para el motor lo que la sangre es para el ser humano. Una mala lubricación produce fallas en las partes mecánicas, produciendo pérdidas de compresión en la cámara. La prueba de compresión de los cilindros es una manera de cómo saber si los anillos o el pistón están malos y a su vez también nos permite saber si hay fallas de motor por válvulas. Sin duda que este diagnóstico es el primer paso si lo que quieres es arreglar la compresión de un motor. ¿Sí? Entonces, antes de hacer un afinado, o sea, midan la compresión de un motor para no estar perdiendo su tiempo, porque pueden perder su tiempo en querer arreglar algo que no se puede, porque es interno el problema. ¿Sí? Procedimiento general para la comprobación de compresión. Lo que vamos a hacer aquí es colocar el medidor de compresión en un cilindro a la vez, haciendo girar el motor unas 5 veces. Bueno, así se hace, ¿no? 5 veces tiene que girar el motor cuando dan arranque. El motor debe estar caliente para realizar la prueba. Tomaremos nota de las medidas registradas en cada cilindro y al final las compararemos para establecer un diagnóstico de los cilindros. ¿Sí? La primera prueba que vamos a realizar es la que se conoce como prueba seca. Siempre muy importante, utilice ropa de trabajo para realizar esta maniobra. ¿Sí? Comience calentando el vehículo y retire la alimentación del combustible, es decir, podemos quitar el fusible si es inyección, el fusible de la ECU, para que no haya bomba y para que no haya encendido. Retiramos todas las bujías. Mientras realiza la prueba, la mariposa de aceleración debe estar completamente abierta. Para esto,
pídale a su asistente que pise a fondo el acelerador antes de dar arranque el motor. ¿Y qué pasa si es acelerador electrónico? Bueno, si es acelerador electrónico, tienen que desmontar el acelerador, obviamente sin desconectar, ¿sí? Desmonten con el cuidado que corresponde para que la garganta esté libre, porque tiene que succionar, ¿sí? Lamentablemente, si está todo desconectado, no va a poder acelerar la mariposa. Conectar el medidor de compresión al cilindro número 1 y dele vuelta al motor unas 6 u 8 veces. En este paso deberás relacionar el movimiento de la aguja del medidor con la etapa de compresión del pistón. Observe que cómo la compresión se va incrementando en cada vuelta del motor y anote la máxima lectura observada. Estos datos son muy importantes, como veremos más adelante. Realice el mismo paso, los mismos pasos para realizar el resto. ¿Sí? Aquí tenemos cómo interpretar ahora estos datos. Como regla general debemos obtener aproximadamente la misma lectura en cada cilindro. Si en uno de ellos la lectura es, digamos, 20% mayor o menor a la de los otros, ya podríamos sospechar de un problema en dicho cilindro. Siempre es útil en estos casos recurrir a una tabla de compresión del motor en donde encontramos los valores de referencia para tu vehículo, ¿no? Siempre recomendar que los valores tienen que manejar, ¿sí? Ahora bien, lo que no hacemos, lo único que hacemos es medir una vez nomás la compresión, ¿sí? Pero nosotros, o sea, en realidad se debería medir por lo menos 3 veces y sacar un promedio. ¿Y por qué 3 veces? Por muchos factores. Puedes haber hecho mal el primero y te salió mal, ¿no? Y el segundo puede ser que la falles otra vez, ¿no? Entonces, de la primera prueba a la tercera prueba no tuviera que variar, ¿verdad? Es lo que es, ¿no? No tendría por qué variar, pero a veces varía, pero no varía porque el motor está mal o se comporta raro, sino es algo hemos hecho mal, nada más. Entonces, para asegurarnos, tendrían que hacerse una tablita similar a esta, ¿sí? ¿No? Y no es difícil, esto lo pueden hacer en Excel y luego cilindro 1, 2, anotarse y entregarle al propietario si es que requiere de que las medidas que has tomado, o sea, son incorrectas o no. También varía la lectura de acuerdo al instrumento o a la herramienta que tienes, ¿no? Puede ser que en un taller tengan una herramienta, por decirte, de mejor calidad, puede ser que mida mejor o no también, ¿no? Entonces, entregar un documento al propietario, ¿sí? Es lo mejor para que uno esté tranquilo, ¿sí? Para que no haya susceptibilidades y nada de eso. Y no toma tiempo, por si acaso, cuidado que piensen, va a tomar harto tiempo hasta escribir. Las cosas tienen que hacer como son, ¿ya? Y si esto toma tiempo, bueno, el tiempo lo tiene que pagar el cliente, ¿no? O sea, tampoco se lo van a hacer gratis. Un, un buen trato a un cliente es lo mejor, ¿sí? Bien, seguimos. A su vez hay ciertos valores máximos y mínimos a tener en cuenta. La lectura inferior a 85 ya se podría considerar malas y una superior a 135 se podría tomar como buena, ¿sí? Pero todo esto depende del desgaste del motor. No solo los valores referenciales y quizás haga falta otra prueba de diagnóstico. Es recomendable además que realice varias rondas de pruebas. En la imagen anterior se realizó 3, ¿no? Además de las lecturas finales se obtiene una buena información, ¿sí? El incremento de la presión, miren esto, de la presión en cada vuelta. Como regla general, y esto es verdad, ustedes tienen que ser bien observativos en esto. Un motor sano deberá aumentar de 0 a 40 de golpe en el primer giro, ¿no? Y unos 35 ya después, ¿sí? En los siguientes ciclos. Si no sucediera eso, ya empiecen a sospechar que algo pasa, ¿sí? Esto también tienen que tomar en cuenta.
lo que aquí se dice, ¿no? O sea, al primer giro va a subir de golpe la aguja. Y luego va a ir subir, claro, no va a subir lentito, ¿no? Va a subir de golpe y de golpe también se va a trancar. Eso significa que el cilindro está bastante sano. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con el vacuómetro automotriz, uso y recomendaciones. Esta es la otra herramienta. Esta es la que más me gusta, particularmente para detectar fallas mecánicas, ¿no? Cuando un motor mayormente está inestable. Como les he repetido, la herramienta anterior es más que todo cuando hay pérdida de potencia en el motor. Antes de hurguetearle la parte electrónica como inyectores, bobina, encendido y demás, que es lo primero que empiezan a hurguetear la gente, es mejor medirle compresión. Es lo más sano, ¿sí? Porque se van a complicar con lo otro y lo único que van a terminar va a ser tratar de que un motor ande sabiendo que está gastado, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces empezamos con el vacuómetro. Sí. Con esta fabulosa y económica herramienta puedes diagnosticar problemas de motor como aros gastados, desgaste en válvulas, camisas de cilindro, desgastes, problemas en múltiple de admisión, carburadores tapados. Como ven, una amplia gama de cosas que pueden diagnosticar mecánicamente con una herramienta tan económica. Si pensamos que su motor es un sistema comprimido, ¿no? Y hermético, ya te imaginas que conocer el vacío dentro de este sistema es un dato crucial. En este sistema, o sea, con esta herramienta lo que yo estoy midiendo es el vacío del motor, ¿sí? ¿Qué es el vacío? El vacío es la succión. Y una buena succión implica de que el sistema está herméticamente cerrado, ¿verdad? Más o menos como un inflador. Cuando el inflador está herméticamente cerrado, succiona bien y bota bien el aire, ¿no? Es así como funciona, ¿entiende? Pero si no está herméticamente cerrado, obviamente va a haber problemas, ¿no? No va a succionar bien y tampoco va a tirar bien el aire. Es lo mismo que pasa en el motor, ¿no? Cuando está bien herméticamente cerrado un motor, ¿eso qué quiere decir? Que con sus piezas están funcionando correctamente, obviamente va a tener una buena succión, es decir, un buen vacío, ¿sí? Si te preguntas para qué sirve un vacúmetro automotriz, son precisamente los instrumentos que nos permiten medir este vacío dentro del motor. Verás cómo nos ayuda de una manera impensable a la hora de diagnosticar problemas en nuestro vehículo. Un poquito aquí, yo sé que es mucha teoría, que es el vacío del motor, por ejemplo. Dentro de un motor están los pistones que suben y bajan todo el tiempo. Además, siempre tenemos al menos uno de ellos en la etapa de admisión, a lo que llamamos succión, es decir, la etapa en donde succiona la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. No lo que les decía anteriormente. De ahí se genera un vacío en su motor, el cual es trasladado al múltiple de admisión y sistemas aledaños, evidentemente para que esta presión de vacío, en realidad es depresión, ¿no? Pero en todos los libros está como presión de vacío. Es una presión negativa en realidad. Se mantengan sus valores correctos. No puede haber fugas en el sistema y si las hay, las encontraremos con nuestro vacúmetro, ¿sí? La manera en que un vacúmetro mide este vacío dentro de su motor es comparado la presión dentro y fuera, es decir, compara la presión atmosférica, que establece que es 14.7 libras o PSI, ¿no? A nivel del mar, con la presión dentro del motor. Toda presión mayor a esta, el vacúmetro le ve como presión de vacío, ¿sí? Uno más, toda presión mayor a esta, o sea, 14.7, el vacúmetro la ve como vacío, ¿sí? Es un vacío en realidad. Y los representa en su escala. Como verás, vacúmetros y manómetros de vacío
Son aquí conceptos similares. Muchos vacómetros utilizan otras escalas, por ejemplo, pulgadas de mercurio, que es en realidad lo que ocupa un vacómetro automotriz, y hay alguno que otro loco que ocupa kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Pero pueden tener los dos vacómetros. ¿Qué problemas en el motor afecta el vacío? Para que un motor funcione correctamente debe estar sellado. Cuando el motor envejece o no se le hace el mantenimiento correcto, puede sugerir problemas en las juntas de tapa de cilindro, anillos o válvulas de admisión y de escape, que produce pérdidas de vacío. A su vez, en todo el múltiple de admisión existen mangueras de vacío que al perforarse producen pérdidas. El hecho que produzca pérdidas de vacío el motor hace que se produzca desgastes, aunque no crean, tanto en escape como en admisión. En escape a veces andan con el escape perforado, eso también produce un mal vacío. Todo todo es un conjunto, ¿sí? No es que no lo dividan al motor, ¿no? Que el múltiple es otra cosa, el de escape es otra cosa, que las válvulas, no, todo es un conjunto. Por eso es una máquina. Entonces, que algo esté mal en un vehículo va a hacer que pierda potencia y tenga el motor desgastes excesivos. Obviamente, como les digo, mucha gente va a decir, pero igual funciona. Ya sé que igual funciona. Jamás voy a ir en contra de eso. Lo que se trata aquí es que el motor va a sufrir desgastes excesivos, como ven aquí, ¿no? Como esto, que esto no lo ves. Está dentro. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando lo desarmes. Y cuando lo desarmes ya es tarde, porque este desgaste implica de que tengamos que cambiar el pistón. ¿Sí? Lo mismo aquí. Miren, este cilindro, por ejemplo, está nuevo, pero por fallas de vacío, el desgaste no es normal. ¿Me entienden? No es normal. Entonces, son desgastes prematuros que ocasionan. Ahora, esto ustedes no pueden ver, porque está dentro del motor. ¿Cuándo vamos a ver? Cuando lo desarmemos. Ahora, si al desarmar yo encuentro esto, ¿qué va a pasar? Voy a tener que rectificar de nuevo, ¿sí? Y eso no se dan cuenta. Lo mismo esto. Esto también es producido por un mal vacío, ¿no? Las válvulas y el quemado y el llenado de los cilindros producen puntos de incandescencia o calor. Ya, chicos, este se va a cortar. Los que quieran, vuelven a entrar, ¿ya? Solo los que quieran. Ya no es obligatorio. Yo porque quiero terminar este temita, falta poquito. Está bien, si se corta, vuelven a ingresar ya por el mismo enlace. Ok, profe. Ya. Entonces, esta parte también sucede por un mal vacío. Cuidado que piensen, al no succionar bien el combustible, el motor, obviamente vamos a tener puntos de incandescencia muy elevados, que va a producir quema de válvulas, por ejemplo. ¿Sí? Les decía en la anterior clase, por ejemplo, les hablaba de que un combustible